El matrimonio Soder, de origen italiano, llegaron a Estados Unidos de forma separada por una mejor vida. En el país de las barras y las estrellas, George y Jenny Soder criaron a sus 10 hijos. John, nacido en 1922, Joseph Samuel, nacido en 1924, Mary Ann, nacida en 1926, George Jr., nacido en 1929, Maurice Antonio, nacido en 1931, Martha Lee, nacida en 1933, Louis Erico, nacido en 1935, Jenny Irene, nacida en 1937, Betty Dolly, nacida en 1940, y Sylvia, nacida en 1943. Robert, el último hijo, nacería en 1950. La Nochebuena del año 1945 todos se encontraban ya descansando. En la planta baja de la casa dormía el matrimonio junto a la pequeña Sylvia, John, Mary y George Jr., mientras que Maurice, Martha, Louise, Jenny Irene y Betty Soder lo hacían en el segundo piso de la vivienda. El único que faltaba era Joseph, quien por esa época se encontraba alistado en el ejército. Aproximadamente a la 1 de la mañana sonó el teléfono, lo que hizo levantar a Jenny a contestar, pero después de un intercambio de palabras resultó estar equivocado el número. Antes de volver a la cama, se percató de un par de cosas. Las luces de la escalera estaban prendidas y la puerta principal no estaba cerrada con llave, por lo que se limitó a cerrar la puerta, suponiendo que sus hijos estaban profundamente dormidos en sus camas. Tras volver a acostarse, y mientras trataba de conciliar el sueño, Jenny escuchó un ruido sordo, como si algo hubiera caído al suelo en el piso superior. A los pocos minutos después notó un inconfundible olor a humo. El matrimonio Soder salió de inmediato de su dormitorio y se encontró con el vestíbulo lleno de humo y las llamas comenzando a cebarse con las escaleras que llevaban al segundo piso de la casa. Ambos gritaron tratando de avisar a los 5 niños que dormían arriba, pero no obtuvieron respuesta, por lo que abandonaron el inmueble pensando que a lo mejor los infantes ya habían salido, pero estos no estaban fuera. George Soder trató de llamar a los bomberos por teléfono, pero la línea telefónica estaba cortada. Posteriormente intentó llegar a las habitaciones del segundo piso a través de las ventanas con una escalera que había tras la casa, pero misteriosamente la escalera no estaba donde la habían dejado. También intentó arrancar alguno de los camiones de su empresa de transporte de carbón para acercarlo a la casa y que los niños pudieran saltar, pero ninguno de los vehículos funcionó. Los bomberos, pese al llamado de los vecinos, solo llegaron al lugar cerca de las 8 de la mañana, cuando la casa ya había quedado reducida a cenizas. Todos supusieron que los 5 hijos del matrimonio Soder que estaban en la planta alta de la vivienda habían muerto asfixiados o carbonizados, pero lo increíble es que, tras revisar los escombros quemados de la casa, no se encontraron los más mínimos restos de los cadáveres. Para agregar mayor desconcierto a la situación, la policía indicó a un cortocircuito eléctrico como causa del incendio, algo que fue desmentido por la familia Soder, que aseguró que mientras el incendio consumía la casa, varias luces seguían encendidas. Además, el mismo George Soder había hecho revisar semanas atrás la instalación eléctrica de la vivienda, la cual se encontraba en perfecto estado. Una semana más tarde la justicia declaró oficialmente muertos a Maurice, Martha, Louise, Jenny Irene y Betty Soder, y el forense, que nunca vio ni el más mínimo rastro de los cuerpos de los niños, expidió los correspondientes certificados de defunción. Pero los inconsolables padres estaban convencidos que la ausencia de restos y el hecho de que la línea telefónica había sido cortada significaba una sola cosa. Sus 5 hijos habían sido secuestrados, y el fuego no había sido más que una distracción para hacerles creer a todos que los niños habían fallecido. Los Soder también recordaron algunos extraños hechos antes de la tragedia. Meses antes, un vecino había ofrecido a los Soder un seguro de vida para toda la familia, pero la negativa de George Soder, un conocido antifascista que había criticado públicamente al dictador italiano Benito Mussolini en el pasado, al contratar el seguro habría terminado en una agria discusión en la que el vendedor le había dicho literalmente: su casa se convertirá en humo y sus hijos serán destruidos, y usted pagará por sus sucias opiniones sobre Mussolini.
Además, unos días antes de Navidad los hijos mayores de la familia Soler habían visto a un hombre desconocido que, dentro de un auto estacionado al otro lado de la calle, parecía vigilar a los hermanos más pequeños cuando iban camino del colegio. Los Soler intentaron en vano que la policía y el FBI abriesen una investigación sobre el caso. Intentando ellos mismos buscar pistas sobre el posible paradero de sus hijos, dieron con 3 testigos que aseguraban haber visto a los 5 niños después del incendio. Una mujer que los vio en un coche durante la misma noche del incendio. La camarera de un bar de carretera a 50 millas de su casa, que afirmó haberlos visto acompañados de varios hombres a la mañana siguiente al fuego. Y la recepcionista de un motel en Charleston, Carolina del Sur, que afirmó que los niños se habían alojado en su establecimiento una semana después del incendio, acompañados por 2 hombres y 2 mujeres que hablaban italiano, quienes viajaban en un automóvil con matrícula de Florida y se mostraron en extremo reservados y recelosos, impidiéndole hablar con los pequeños. Además, un conductor de autobús que pasó por delante de la casa de los Soder durante la noche del incendio afirmó haber visto lo que parecían bolas de fuego lanzadas contra el tejado de la vivienda. Los Soder, tras entrevistarlo, concluyeron que se trataba de algún artefacto incendiario y que ese fue el ruido sordo que había escuchado Jennie antes que se desatara el incendio. Los Soder también contrataron a un detective privado para buscar otras pistas. El investigador descubrió algunos hechos curiosos, como que el mismo vendedor de seguros que había discutido con George Soler formaba parte del comité que había declarado muertos a los niños. Los Soler, ya al borde de la desesperación, llegaron a ofrecer una recompensa de $10,000 por cualquier noticia que condujera al hallazgo de los pequeños, pero todo fue inútil. No volvieron a saber nada sobre sus 5 hijos. Tendría que llegar el año 1968 para que el caso sumara otra misteriosa arista. A la casa de la familia Soler, a nombre de Jenny Soler, llegó una carta que contenía una fotografía de un joven veinteañero, moreno y de ojos oscuros, que en su parte posterior llevaba una críptica inscripción. Las autoridades opinaron que aquello era una broma de mal gusto, pero los Soder creyeron que aquel podía ser de verdad su hijo Louis Errico, uno de los 5 niños desaparecidos, y enviaron a un detective a Kentucky, donde había sido sellada la carta, pero no se obtuvieron resultados. El joven de aspecto italiano de la fotografía jamás pudo ser identificado. Los Soder siempre creyeron que sus hijos habían sido víctimas de una red de adopciones ilegales, aunque otros barajaron también la posibilidad de que el secuestro de los niños había sido obra del crimen organizado, no solo por el origen italiano de la familia, sino también porque George Soder era dueño de varios camiones de transporte de carbón y el transporte por carretera era un sector que tradicionalmente, en esa parte del país y en esa época, estaba controlado por la mafia. George Soler, después de años de incertidumbre y sufrimiento, fallecería en 1969, al año siguiente de que llegara a su casa la misteriosa fotografía de su supuesto hijo Louis. Su esposa Jenny moriría 20 años más tarde, en 1989. Sus hijos y nietos continuaron la búsqueda emprendida por el matrimonio, pero sin éxito.